Hola a todos, mi nombre es Hugo Dorado, soy investigador de la Alianza Bioversity CIA. El tema de esta presentación es criterios de selección y transformación de variables. Este material hace parte de un curso de capacitación llamado Fundamentos en Análisis de Información y Minería de Datos en Agricultura, el cual está siendo desarrollado entre la Alianza Bioversity CIA, la Universidad de Illinois, el CIMMYT y el proyecto CICAPS. Esta presentación hace énfasis en el preprocesamiento de la información una vez se han integrado varias bases de datos. Y con ello busco resolver a la pregunta que me han formulado varios investigadores acerca de cómo en una primera inspección pueden tomar una decisión acerca de las variables que deben remover o las variables que deben transformar. Son varias las razones por las cuales esta fase de preprocesamiento de datos es importante previo al análisis. La primera es que muchas de las bases de datos todavía no tienen la estructura para ser introducidas en un software de análisis de datos como R, Python o SPSS. En ese sentido, es importante que parte de nuestro tiempo esté dedicado a estructurar esa información para que pueda ingresar sin ningún problema a uno de estos software y proceder con el análisis. Además, hay variables que pueden ser ajenas al proyecto de investigación que estamos planteando y en ese sentido es importante tener una conversación con los expertos y conocedores del tema que nos ayuden a identificar la importancia de mantener ciertas variables y descartar otras las cuales no aportarán en el futuro. Además, algunas de las variables pueden tener diversas escalas o requerir alguna transformación especial, entonces no pueden ser utilizadas en la forma que están planteadas originalmente en la base de datos. Además, algunas variables por cuestiones de privacidad deben ser descartadas, ya sean como nombres del productor, teléfonos o correos electrónicos. En una primera revisión de una base de datos podríamos plantearnos las siguientes tres preguntas en el momento en el que estamos analizando cada una de las variables y decidiendo si removemos, mantenemos o aplicamos un procedimiento especial a cada una de ellas. La primera es si la variable realmente contribuye o no al objetivo de investigación. En ese caso es importante que tengamos bien definido si lo que queremos hacer es una predicción del rendimiento, una identificación de productores que estén bajo las mismas condiciones climáticas o incluso la evaluación de los factores que más afectan la aparición de unas plagas o unas enfermedades dentro del cultivo. Ya con base en ese objetivo de investigación, podríamos empezar a descartar variables que no contribuirán al análisis. También podríamos preguntarnos si la unidad de medida que está en cada uno de los valores de esa variable es uniforme. En este caso, es importante que esa unidad esté estandarizada. Es decir, si por ejemplo estamos evaluando una variable como el área y hay valores en hectáreas, en kilómetros cuadrados, en metros cuadrados, debemos elegir un procedimiento para estandarizar toda esa variable dentro de una misma unidad. Si no lo hacemos, probablemente nos va a generar problemas en nuestro análisis de datos. Finalmente, hay variables que requieren una transformación especial. Por ejemplo, es el caso de las fechas o el caso de variables categóricas, las cuales tienen muchas categorías incluidas. En ese caso, en el caso de las fechas, pues existen algunas conversiones que podemos hacer para tener ya un valor numérico o un valor categórico, lo cual podemos ya ingresar más fácilmente al modelo que estemos analizando. En el caso de variables categóricas también debemos elegir si podemos agrupar algunas variables para tratar de que al modelo le quede más fácil evaluar esas relaciones que estamos interesados en conocer. El primer criterio para descartar algunas de las variables de nuestra base de datos es remover todos los datos personales, dado que estas son variables que no aportarán en el futuro probablemente a nuestro análisis de datos y, en cambio, podrían generar algún problema de privacidad, de tal manera de que variables como nombre del productor, identificación, teléfonos, correos electrónicos y dirección de residencia pueden ser descartadas desde el inicio del preprocesamiento. Otro de los criterios comúnmente utilizados para remover variables dentro de la base de datos es el conteo de valores faltantes. Esto dado que no queremos mantener variables con mucha información perdida y pese que existen algunos métodos para estimación de esos valores, no se debería abusar de ellos debido a que pueden afectar significativamente la calidad de nuestro modelo de análisis.
No existe un umbral que defina un valor porcentual a partir de cuántos valores faltantes podríamos mantener para que una variable permanezca en nuestra base de datos. Sin embargo, nosotros desde nuestro proyecto hemos establecido como un 30% máximo de valores faltantes que podemos permitirle a una variable para mantenerla en nuestro análisis de datos. Sin embargo, esto puede cambiar a flexibilidad de quien esté analizando la información. Por otro lado, en muchas de las bases de datos se mantienen variables redundantes. Tal es el caso de fechas, donde se evalúa la duración en días del ciclo con base en una fecha de siembra y una fecha de cosecha. También está el caso de las coordenadas geográficas, las cuales están profundamente relacionadas con la localidad, ya sea el departamento o el municipio. Además, hay variables como el rendimiento que son producto de un cálculo algebraico entre otras variables. En este caso, una unidad de producción sobre una unidad de área. En ese sentido, podríamos ayudarle al modelo a elegir en cada uno de los casos las variables que nos interesaría mantener. Esto depende ya del criterio de cada uno de los investigadores que estén analizando la base de datos. Siendo este el último de los criterios para remover variables en la base de datos, pasamos a este paso de transformación. El primero son variables que necesitan ser agregadas o necesitan hacer un procedimiento también conocido como sumarización, el cual va a ser profundizado en la presentación del paquete dplyr de R. Uno de los casos más frecuentes es el de las fertilizaciones, donde varios productores pueden tener distintas estrategias para hacer la fertilización. Algunos pueden ir a su cultivo en todo el ciclo productivo solamente 2 veces, otros más veces. Y allí quedarían registrados las veces que el productor va y las cantidades de fertilización que él aplica en cada una de esas veces. Esto lo podríamos transformar agregándolo, por ejemplo, a dos nuevas variables. Una que calcula la frecuencia que cada uno de los productores asiste a su cultivo, a hacer dicha práctica, y también podemos acumular los valores totales al final del ciclo productivo, en este caso de fertilización. Variables que se registran de manera repetida. Está fertilizaciones químicas, orgánicas, monitoreos, todo lo que está relacionado a variables climáticas, de riego y cualquiera de las otras labores que se hacen frecuentemente en los cultivos. En el caso de variables climáticas puede ser todavía más grande el desafío, debido a que estas variables tienen una escala todavía menor. Por ejemplo, muchas estaciones reportan información a escala diaria y teniendo en cuenta un ciclo productivo como es el de arroz que tiene un total de 120 días, entonces si lo pasamos inmediatamente como una columna en nuestra base de datos, sería 120 variables por cada una de las variables principales que se esté trabajando, o sea, temperatura mínima, temperatura máxima, precipitación y radiación solar. En ese caso, lo ideal es transformar estos datos agregándolos a indicadores de clima. Por ejemplo, podría ser el promedio en temperatura máxima, el promedio en temperatura mínima, rango promedio de temperatura. Incluso se pueden establecer otros indicadores ya con expertos, como es el caso de grados acumulados, que son el número de grados que se registran a partir de un umbral de temperatura. Otras variables también como la energía solar acumulada, ya de todos esos 120 días en todo el ciclo. Otras de las variables que normalmente necesitan transformación es la de las fechas. Las fechas naturalmente pueden ser comprendidas por el sistema como variables categóricas. Y si tenemos una dispersión grande entre esas categorías, el modelo le va a costar mucho trabajo analizarlas en su forma original. Entonces, lo ideal es aplicar algunas transformaciones que nos ayuden a mantener la información de cuándo se hizo la siembra, cuándo se hizo la cosecha. La podríamos transformar en días de ciclo, como ya los vimos antes, y también podríamos utilizar, por ejemplo,
una transformación para calcular el día juliano, lo cual nos podría dar más pistas acerca de cuáles son los momentos más efectivos en el que el productor puede sembrar para obtener los máximos rendimientos. Otras variables también implican hacer algunos cálculos algebraicos. Si no los contienen desde el principio, también podríamos definir que algunas de ellas las necesitaríamos procesar. En ese es el caso de rendimiento, que ya lo nombramos también, que tendríamos que sacar la división entre producción total y el área sembrada. Otras de las variables que normalmente requieren procesamiento es el caso de variables cualitativas, las cuales tienen muchas categorías. Dado de que para el modelo es complejo procesar varias variables cualitativas que tengan muchísimas categorías. Y lo ideal es tratar de identificar una manera de poder agrupar algunas de ellas. Ese es el caso de las variedades registradas. Entonces podríamos tener una conversación con los expertos para evaluar si es correcto agrupar algunas de ellas, como por ejemplo criollos, por ejemplo los que tienen el origen de DKLB, y así tratar de reducir la complejidad que tiene el modelo originalmente. A veces también es necesario crear una categoría de otros para juntar categorías que tienen muy poca frecuencia. En este caso, nosotros mantenemos variables, perdón, mantenemos categorías que al menos estén 30 veces repetidas en la base de datos. Cada vez que tomamos una decisión acerca de mantener, descartar o transformar una variable, siempre hacemos mucho énfasis de que debemos apoyarnos con los expertos para definir la acción con la cual vamos a proceder. Esto debido a que cualquier decisión que tomemos en este momento podría afectar los resultados que generemos y podrían afectar también la información que podamos proveer en el proceso de toma de decisiones. Entonces, para no llegar a un paso más avanzado del análisis y tener que retornarnos solamente por haber hecho alguna modificación que no lo hicimos responsablemente, lo ideal es que siempre en esta fase participen los expertos. Algunas variables comunes que se mantienen en la base de datos, dada la experiencia que hemos tenido con varios proyectos, es en clima, están la información de temperatura, rango diurno, energía solar, precipitación, humedad relativa. De suelos, todas las propiedades físicas y químicas que se puedan mantener. De ellas, las más comunes que hemos identificado en bases de datos, está la parte de textura, arcilla, limo, el contenido orgánico del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de la base, de saturación básica, drenajes y de manejo agronómico, la parte de fertilizaciones, la parte de cultivares, bueno, variedades, tratamiento de semillas, labranza, número de aplicaciones. Todo esto depende de la estrategia que estemos planteando para analizar nuestros datos. Por supuesto, también es importante tener la información de rendimiento y de rentabilidad. Con esto hemos acabado esta sección de criterios de selección y transformación de variables. Espero les haya gustado y sigan animados a ver el resto de videos de esta capacitación.